Buenas tardes, chicos, mi nombre es Pamela Gaspar, con mi compañero Jairo Cachique. Somos estudiantes de la Universidad de Cerro Viejo, cursamos el sexto ciclo. El día de hoy vamos a hablar acerca de la aplicación temporal y personal de la ley penal peruana. Empieza Jairo dando una breve explicación acerca de qué se trata el tema que vamos a hablar el día de hoy. Como ya bien dice el título, lo que vamos a hablar es la ley penal peruana, cómo se aplica a las personas o a la gente que comete el delito, más que todo en el tiempo y a quién se debe tomar a quién se debe aplicar la ley penal peruana. En la anterior sesión hemos hablado de en dónde se tiene que aplicar la ley penal peruana, ¿no? O extranjero o si está en el exterior. En este caso es más que todo por tiempo, o sea, cuándo se debe aplicar la ley penal y a quién se debe aplicar la ley penal. Correcto. Continuamos, vamos a analizarlo desde un punto de vista desde el Código Penal. Para hacerlo más práctico. Esta vez vamos a emplear prácticas y vamos a utilizar mucho la pizarra. Bueno, Pamela, ¿qué nos dice primero el artículo 6 del Código Penal peruano? A ver, el artículo 6 del Código Penal peruano nos habla acerca del principio de combinación y retroactividad benigna. Y nos dice, la ley penal aplicable es la vigente en el momento de la comisión del hecho punible. Excelente. Eso lo vamos a verificar en la pizarra, así que estén atentos. Bueno, como íbamos diciendo, la ley penal aplicable es la vigente en el momento de la comisión del hecho punible. Vamos a poner como ejemplo la comisión del hecho punible que se haya cometido en el año 2010. ¿Sí? Previo a esto hay la ley que castiga la comisión del hecho punible, ¿sí? Que salió en el 2009. Según el artículo 6 del Código Penal, dice: que la ley penal aplicable es la vigente, en este caso la del 2009, que castiga la comisión del hecho punible, es vigente en el momento de la comisión del hecho punible. O sea, si está vigente desde 2009 y se cometió el hecho punible en el 2010, rige bajo esta ley según el artículo que está comentando. ¿Para qué explico esto? Porque más adelante vamos a ampliar esto y donde se va a ver mucho más temas. Entonces, Pamela, sigamos con la siguiente sección del primer párrafo. ¿Qué nos dice entonces? A ver, nos dice lo siguiente: no obstante, se aplicará la más favorable al reo en caso de conflicto en el tiempo de leyes penales. ¿Qué cosa quiere decir con este párrafo, Jairo? Esto también tendríamos que explicarlo con la pizarra, pero vayamos recordando la primera frase que dice: la ley penal aplicable es la vigente en el momento de la comisión del hecho punible. Ya sabemos, el hecho punible se castiga a tal fecha, y si en el 2010 se cometió el hecho punible, se castiga en ese momento de esa fecha, con la ley vigente que esté correspondiente. Pero acá pone un paréntesis: no obstante, se aplicará la más favorable al reo en caso de conflicto en tiempo de leyes penales. Hay que graficarlo para poder entenderlo mejor, pero estamos hablando en este momento del principio de retroactividad. Entonces vayamos a la pizarra nuevamente. Bueno, vamos a explicar entonces lo que dice el párrafo. La siguiente sección la sección del párrafo primero, ¿no? Dice: no obstante, se aplicará la más favorable al reo en caso de conflicto en el tiempo de leyes penales. ¿Qué quiere decir? Vamos a hacer el ejemplo. En el 2009, vamos a ponerlo bajito, vamos a seguir la secuencia, sale la ley que castiga o sanciona la comisión del hecho punible en el 2009, como ya habíamos puesto antes. ¿Sí? Y que esta ley castiga la comisión del hecho punible, digamos, con 20 años. ¿Sí? Y pasa un año y ese es el momento, en el 2010, en el momento que se comete la comisión del hecho punible. Obviamente, con la anterior versión que hemos hablado, la premisa anterior, se tendría que aplicar esta ley. ¿Sí? Pero en el transcurso del proceso y la ejecución de la sentencia, digamos que en el 2011
sale una nueva ley que castiga la comisión del hecho punible ya no con 20, sino con 15 años. Por un sentido de lógica o de mejor interés para el reo, la mejor aplicación de la ley penal para este caso en concreto sería la nueva ley, ¿no? Porque esta condena a 15 años y esta debe ser favorable al reo, le convendría. Entonces se aplica en este momento y acá estaríamos hablando del principio de retroactividad de la ley. Ahora dice, el caso de conflicto en tiempo de leyes penales. Ahora, ¿qué pasa si fuera al revés? Si en el 2009 estamos hablando que la condena es de 15 años, pero en el 2011 sale una nueva ley que castiga con 20 años la comisión del hecho punible. Pues como dice la ley, se aplicará la más favorable al reo. Y en estas circunstancias, en este caso, sería la antigua ley del 2009 la que se aplicará, porque es más favorable al reo, ¿no? Por la comisión o en el momento que cometió el delito. Eso es lo que nos quiere decir esta última frase de este párrafo. Entonces, Pamela, continuemos con la siguiente premisa en el párrafo del artículo 6. A ver, ¿le das una leída? Este último párrafo nos dice lo siguiente: si durante la ejecución de la sanción se dictare una ley más favorable al condenado, el juez sustituirá la sanción impuesta por la que corresponda conforme a la nueva ley. Muy interesante. Lo que busca más que todo el artículo 6 es más que todo favorecer al que cometió el delito. Obviamente que va a ser sancionado. Claro. ¿Qué opinas, no? Debería ser sancionado una persona que cometió un delito, es obvio, ¿no? Pero en este caso lo que trata de buscar la ley es el mejor beneficio, o sea, el mejor castigo, ¿no? Que es posible en el menor medida y en menor tiempo, ¿no? ¿Quieres hacer una acotación? Claro, también hay que recordar que si se busca la menor sanción es porque se busca resocializarlo a la ciudad. Claro, la intención es resocializar y eso está en la Constitución. La idea es resocializar a la gente que va a la cárcel, no que se muera o se pudra en la cárcel. Claro. No es la intención del ser en persona, sino es resocializarlo, ¿no? Readaptarlo a la sociedad nuevamente. Claro. Aunque sabemos que en la realidad no es tan factible, pero siguiendo con la explicación, ahora vamos a hacer un ejemplo de cómo se entendería esto. Vamos a la pizarra. Bueno, como dice la premisa, sin durante la ejecución de la sanción, esto quiere decir la comisión del hecho punible o la ley que castiga la comisión del hecho punible se dio en el 2009. ¿Sí? Eso ya lo sabemos, lo utilizamos como ejemplo. Que el momento de la comisión del hecho punible se dio en el 2010. Esta ley lo condenaba a 30 años de cárcel por la comisión del hecho punible. Y que en el 2011 se sentenciara al reo a 30 años de cárcel. Es la sentencia. Y en el transcurso de esa sentencia, ya estamos hablando de la ejecución de la condena, en el transcurso de esa ejecución, digamos, en el 2018, sale una nueva ley que castiga la comisión del hecho punible, donde ya no da 30 años, sino se le da 20 años. ¿Qué es lo que tiene que hacer el juez? En vez de estar ejecutando la de 30 años, tendrá que ejecutar la de 20 años, que es la que favorece al sentenciado en este caso. Ese es por otro principio, o lo que estuvimos hablando con Pamela, que es la de resocializar a la gente o que se beneficie con la mejor sentencia o la mejor ley que le convenga. Con esto ya estamos buscando también la resolución, como olvidé decirlo, ¿no? La ejecución penal siempre va a tratar cuando, una vez hecha la sentencia, se ejecuta la sentencia. A eso se refiere cuando menciona ejecución de la sanción. ¿Sí? ¿Se entendió muy bien? Bueno, el artículo 6
con estas explicaciones ha quedado totalmente entendido. Así que pasaremos al artículo 7. Adelante, Pamela. A ver, artículo 7, principio de retroactividad benigna. Este artículo nos dice lo siguiente: si, según la nueva ley, el hecho punible sancionado en una norma anterior deja de ser punible, la pena impuesta y sus efectos se extinguen de pleno derecho. Está muy fácil de entender, pero igual para no perder la costumbre, vamos a hacer la explicación en la pizarra. ¿Quieres acotar algo respecto a esto? Sí, pero no, ¿Sí? tú. Bueno, entonces continuamos con la pizarra. Bueno, hagamos la explicación nuevamente. Si según la nueva ley el hecho punible a sanciona en una norma anterior deja de ser punible, la pena impuesta y sus efectos se extinguen en pleno derecho. Volvamos al ejemplo. Que en el 2009 el delito de terrorismo se castiga con 30 años. ¿Sí? Que la persona, el agente, en el 2010 fue capturada y condenada a 30 años. Es parecido al anterior que habíamos visto, ¿no? Y en la ejecución de su sentencia, digamos, en el 2020 o en el 2015, vamos poniéndole, sale una ley que considera que ya no es delito este hecho punible. No es delito este hecho punible, terrorismo. Obviamente que eso no va a suceder, pero si esta nueva ley dice que ya no es hecho punible, el agente que ya fue sancionado y se le está ejecutando la sentencia, automáticamente tendría que salir libre. ¿Por qué se aplica o por qué se aclara esto? Se aclara más que todo para poder sacar a la persona de la cárcel, para no malentender la norma, porque la anterior había dicho que mientras la ejecución penal, en la ejecución penal, el delito, si hay una nueva ley que sanciona con otra nueva pena más benigna para el agente o para el reo, se le aplicará eso. Pero en este caso ya estamos hablando de la extinción del hecho punible, ya que ya no es punible con esta nueva ley. Entonces ahí automáticamente tiene que salir. Más que todo, eso es lo que trata o lo que busca, es evitar la analogía en el derecho penal. En el derecho penal no existe, necesitamos exactitud para evitar sancionar a diestra y siniestra, ¿no? Con todo el peso de la ley, pero no injustamente. Continuamos. Ya, a ver. Artículo 8, principio de ultraactividad. ¿Qué nos dice este artículo? Las leyes destinadas a regir solo durante un tiempo determinado se aplican a todos los hechos cometidos durante su vigencia, aunque ya no estuvieran en vigor, salvo disposición en contrario. ¿Qué nos quiere decir este artículo, Jairo? Eso habla más que todo de las normas que han sido derogadas, pero tienen que ser utilizadas para la aplicación de la ley penal. Lo vamos a explicar en la pizarra, que es prácticamente algo parecido al primer artículo, al artículo 6, pero esto ya es mucho más preciso. Y lo vamos a explicar en la pizarra para entenderlo mejor. Volvamos con el ejemplo. Se crea la ley penal que castiga o sanciona la comisión del hecho punible en el 2009. ¿Correcto? Y en el 2010, otra vez, es el momento donde se comete o se realiza el hecho punible. Y en ese momento también en ese momento se está aplicando la ley anterior, porque esa es la ley vigente. Y digamos que en el transcurso del tiempo, en el 2012, sale una ley, una nueva ley, que deroga la antigua ley y sanciona con otra pena, digamos que en este caso sea 20 años, pero la sanciona con 30 años en este caso, a todos los hechos punibles en adelante. Dado que el momento
de la comisión del hecho punible fue en el 2010 y esta ley, por esta ley, ha sido derogada, para hacer la aplicación de la ley penal no se va a aplicar esta ley a este hecho punible, porque no le correspondería, porque esta pena no es beneficiosa para el reo, no es favorable, como hemos leído las anteriores publicaciones, le es favorable esta. Entonces, como esta ley está derogada, revive o resucita, se podría decir, o se vuelve a aplicar solo para este caso y no para los cometidos anteriores, después de esta fecha para adelante. Solo en este caso, para este momento, dadas las circunstancias y el momento en que se cometió. A eso le llamamos el principio de ultraactividad de la ley, que vuelve a renacer, vuelve a vivir, para hacer la aplicación para en este caso en concreto. Sigamos. A ver, artículo 9, momento de comisión del delito. El momento de la comisión de un delito es aquel en el cual el autor o partícipe ha actuado u omitido en la obligación de actuar, independientemente del momento en el que el resultado se produzca. ¿Qué nos quiere decir este artículo, Jairo? ¿Nos podrías explicar un poco más? Sí, es más que todo, lo que se trata en tiempo es castigar cuándo se realiza el hecho punible, ¿no? Más no cuándo surten sus efectos, en lo que se castiga en el hecho punible. Vamos a hacer una diferencia con la anterior clase que tuvimos, el principio de ubicuidad. ¿Recuerdas el principio de ubicuidad? La ley penal se aplica en el territorio o en el espacio, claro, tanto cuando se actúa, en el sitio donde se actúa, y también se castiga el resultado o el momento, el sitio donde se origina o se produce el resultado. En cambio, en el caso de tiempo, lo que se sanciona o donde se debe aplicar la ley penal al hecho punible es el actuar o omitir la obligación de actuar, ¿no? Independientemente del resultado o del efecto del accionar de la gente. Lo que se está buscando acá es el momento donde se actuó, pero no se está viendo el tema del resultado. Una clara diferencia, ¿no? En cambio, en la de territorio lo que busca es que se castiga tanto el sitio donde se realizó la acción punible y también se castiga el resultado. Siguiente artículo, ¿cuál sería? A ver, artículo 10, aplicación personal de la ley penal. Acá quiero aclarar que con estos artículos anteriores estamos acabando o terminando lo que es el tema de aplicación. Aplicación de la ley penal. Aplicación de la ley penal, pero en el tiempo, ¿no? O la aplicación temporal de la ley penal. Ahora vamos a ir a un solo artículo que tiene el Código Penal que se refiere a aplicación personal de la ley penal. Nos dice lo siguiente: la ley penal se aplica con igualdad. Las prerrogativas que por razón de la función o cargo se reconocen a ciertas personas habrán de estar taxativamente previstas en las leyes o tratados internacionales. Bueno, el artículo es muy claro. La ley es igual para todos, a excepción las que se expresan en el Código Penal. Eso más que todo requiere a funcionarios, ¿no? Están como congresistas, como presidentes, servidores públicos, que tienen un cargo que no pueden ser sancionados en ese momento, sino posterior a su mandato, posterior a su cargo, ¿no? O los tratados internacionales, también se refiere a la extradición, al asilo, que ya lo habíamos mencionado anteriormente en la antigua clase. Bueno, podemos dar por finalizada esta sesión, pero previamente terminando, que hasta este momento lo que hemos visto es la aplicación de la ley penal en territorio, espacial, tiempo, temporal y personal, de la persona, ¿no? En palabras mucho más sencillas sería dónde se aplica la ley penal, cuándo se debe aplicar la ley penal y a quién se debe aplicar la ley penal. Con esto ya tenemos una clara definición en qué momento se debe aplicar la ley penal, y eso nos servirá como base para poder continuar y estudiar los demás artículos, que son mucho más interesantes. Me despido, muchas gracias por su atención, espero que estén en el próximo video viéndonos explicando lo que es el hecho punible. Ya nos tocaría. ¿Alguna palabra, Pamela?
Bueno chicos, chicas, gracias por su atención brindada, esperamos sus comentarios, que nos sigan también y espero que os haya gustado la clase de hoy, ¿no? Nos vemos. Espero que sea sido didáctico Ajá. y bueno, a nosotros nos está gustando, es muy alegre, estamos, aunque no lo crean, nosotros también estamos aprendiendo más de lo que ya hemos aprendido. Claro. Gracias chicos. Gracias, hasta luego.